Te invito a que pueda abrir 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Quiero compartirte como texto central en esta noche. Así que si tenés ahí, te invito a que busques. Y una vez que tenés, quiero que repitas conmigo. Soy hijo. Al poner la mano en el corazón así, decir conmigo. Soy hijo. Soy amado. Barra amada. Y soy bendecido. Barra bendecida. Amén. Dice la Biblia así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. La versión lenguaje actual me gusta porque dice: alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mis maneras de pensar eran los de un niño. Dice, pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. Señor, honramos tu palabra en esta noche. Gracias por ella. No la bendigo porque ella es bendita por siempre, pero sí oro para que en estos próximos minutos ella pueda hablarnos, desafiarnos, ministrarnos en el nombre de Jesús. Amén. Si bien es cierto, acá el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, pero es cierto que Jesús dijo una expresión tan hermosa y nos instó a que podamos ser como niños. Entonces uno cuando escucha, lee esas palabras, rápidamente puede pensar situaciones, momentos y cosas que nos enseñan las vidas de los niños. Como por ejemplo, a ver, dígame alguna. Epa, hoy fueron... ¿Cómo? El creer, muy bien. ¿Qué más del niño? A ver. La sinceridad. ¿Cómo? El amar. Confiar después. La alegría. Y podemos seguir mencionando un montón de cosas que forman parte de las características del niño. Ahora, el desafío del apóstol Pablo acá y lo que hace, y en la Reina Valera hace un punto y coma, y da la connotación bien fuerte, dice, más cuando ya fui hombre, cuando ya fui una persona madura, dejé esas cosas. Entonces, Pablo nos muestra aquí y a lo largo de la Biblia uno puede ver la importancia de cumplir ciertas etapas y empezar a madurar. Diga conmigo, madurar. Es decir, avanzar en la vida. Yo sé que nosotros tenemos diferentes etapas, vamos aprendiendo. Cuando son padres, ustedes van viendo el crecimiento del hijo y nosotros podemos ir descubriendo diferentes etapas en nuestra vida. Y de la manera así como nuestra vida, en el desarrollo, en el crecimiento, también nuestra vida espiritual necesita tener etapas y diferencias. Escribía algo que leía sobre un autor, decía, Pablo usa esta teoría para explicarle a los hermanos de Corinto que el cristianismo debe ir avanzando en los cambios de los distintos enfoques que contiene la vida espiritual, como también en los aspectos culturales, psicológicos, biológicos y sociales. Es decir, que el crecimiento y la madurez es importante, por eso encontramos en la Biblia, y me encanta porque es muy marcado lo que dice Lucas, capítulo 2, versículo 52, dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y para con los hombres. Es decir, que él crecía físicamente, crecía emocionalmente, crecía intelectualmente, crecía espiritualmente. Es decir, que esas etapas son importantes. Y creo que así nos va pasando, ¿no es cierto? O al menos debería ser así. Es decir, que el madurar es parte elemental de nuestra vida. Acá el apóstol Pablo cuando dice... pensaba como niño, actuaba como niño, pero ya cuando ya fui creciendo, cuando fui madurando, y ese madurar usa una expresión, familiar acá para nuestra iglesia, ¿no es cierto?, en griego, que es teleios. El teleios significa el completo, plenitud, significa ya empezar a dar otra mirada, otra óptica. Hay otros versículos también llamativos, por ejemplo, 1 Corintios 14, 20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Es decir, ahí hace el enfoque de Cristo. Dice, pero maduros en la manera de pensar. Hebreos capítulo 6, versículo 1 en la NTV dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios.
Entonces cuando yo miro y empiezo a observar estos textos y el llamado de atención de Pablo, una y otra vez textos diferentes, iglesias distintas, me doy cuenta que nosotros llega un momento en la vida en la que tenemos que, y hago un paralelismo con la vida espiritual, empezar a enfocarnos en lo que viene por delante. Porque Satanás constantemente busca sobre nuestras vidas las distracciones, aquellas cosas que nos hacen dar vuelta en círculo y no avanzar. Uno cuando pasa el tiempo, los años y escuchar problemática, escuchar gente que viene, que pide un consejo y todo, y ahí llega un momento donde vos decís, pará. Tenés que hacer ese punto y coma del apóstol Pablo y decir, ya, caminá hacia aquel lado. Yo creo que nosotros lo que necesitamos en la vida es entender quiénes somos en Cristo. Porque la identidad, cuando entendemos quiénes somos en el Señor, podemos caminar de esa manera. Cuando posicionalmente vos sabés lo que dice la Biblia y lo que declara, que estamos sentados con Cristo, en lugares celestes, desde ahí desde esa posición podemos empezar a dar pasos. Si me escuchaste alguna vez predicar, son muy reiterativos e incisivos en Génesis 1:28. Porque ahí está el ADN del Señor que plasma sobre el hombre. Génesis 1:28 dice, y le bendijo Dios. Y le dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. En nuestro ADN y en lo que Dios plasmó en nuestra vida a través de su Espíritu, está el avanzar en la vida, dar fruto, conquistar, ir hacia adelante. Por eso cuando el Señor empieza a trabajar la identidad de su pueblo único, dice, este pueblo mío es, mis alabanzas publicará. Cuando hablaba sobre el pueblo de Israel, porque Él había pensado y diseñado un modelo para las naciones, que era el pueblo de Israel, donde familiarmente, desde los patriarcas, iban sembrando en ellos una identidad. Y cuando ellos empezaban a ponerse cabizbajo, como Abraham, frente a una promesa, el Señor les decía, levantá la mirada al cielo y contá las estrellas, porque así será tu descendencia. Y te bendeciré y serás de bendición y te haré grande y en ti será bendita las familias de la tierra. Había plasmado el Señor una identidad en ellos. Y cada tanto venía el Señor y irrumpía en la vida de este pueblo. Por eso cuando uno mira y entiende la cultura del pueblo del Señor, puede entender por qué hasta el día de hoy Israel tiene una bendición y una manera de enfrentar la vida. Ayer le compartí a los hombres la identidad que trabajaba el padre en los niñitos, cómo es la crianza del pueblo judío. Al día de hoy, ya cuando tienen 2 o 3 años, ellos son impartidos desde los padres sobre las ideas de Dios, versículos claves para que ellos ya naturalicen en su mente la idea, no vas a hacer cola, vas a hacer cabeza. Y ellos crecen de esa manera, crecen con palabras de sus padres que le dan la identidad de quiénes son en Dios. Y veía una película hace un tiempo. Hace un tiempo, habrá sido hace como 20 años, porque no sé cuántas veces conté que vi esa película, así que... Pero me llamaba la atención todos los niñitos judíos ahí, almorzando, y viene el chiquitín, 3, 4, se acerca y el padre saca con una cuchara miel y le pone al nene, y el nene viene así, derechito, con los cositos así. Ahora han sido judío ortodoxo, ¿no es cierto? Se acerca y cuando va a degustar la miel, le saca y le dice, así del dulce como esto, al paladar, va a ser su palabra. Y le da al chico. Termina de comer y le hace repetir versículos de la palabra de la Torá. Ellos llegan a una edad en la que tristemente en la educación argentina los chicos todavía están aprendiendo a escribir, donde ellos ya conocen cientos de versículos de memoria de la Torá. Cuando ellos tienen 12 años, para el judío, por eso es tan fuerte Pablo, para el judío no existe adolescencia, es niño y pasa a ser adulto, porque hay una conciencia de madurez y de responsabilidad que ellos tienen. A los 13 años, el chico ya sabe el rumbo de su vida, ya sabe el oficio del padre. A los 14, 15 años empieza a administrar de alguna manera las empresas de su papá, y a los 18 prácticamente es dueño de todo. Porque hay una identidad muy marcada. Hablaba con un alumno mío en secundario
Me acuerdo que un día estaba diciendo, bueno, ¿quiénes son tus referentes? ¿Quiénes son tus ídolos? Y los chicos ahí hablaban, Messi, no sé, fulano, el rockstar, el youtuber, bla, bla. Y uno dice, mi ídolo es Roberto. Y yo, para no quedar fuera de onda, ¿quién será Roberto? Dije, será un... Entonces me acerqué, ¿quién es Roberto? No sé. Entonces digo, ¿quién es Roberto? Mi papá. No, sí, bueno, pero así un ídolo. Me mira, mi papá. Claro, pero así, mi papá. Mi papá es mi ídolo, mi papá es mi amigo. Y se le llena de lágrimas los ojos. Mi papá es... Compartía tiempo por ahí con él en algunas charlas y me hablaba del futuro, de lo que él pensaba. Entonces volví a investigar nuevamente y digo, ¿qué? Le dije a todo lo que le he compartido esto. Me hice un poquito fan de su educación, ¿no es cierto? Pasa que el Señor plasmó tanto en su pueblo esta identidad que ellos por generación lo va haciendo. Empecé a seguir un colegio que se llama el Hort de Buenos Aires. Miraba cómo le educan a los chicos en el temor de Dios. La fiesta que hacen cuando llegaban estos días de las Pascuas, entregaban sus libritos, no sé cómo, no me acuerdo el nombre, saltaban los chicos para recibir. Y decía, wow, el pueblo de Él, hay un pacto, hay una promesa del Señor. A veces pienso, ¿no es cierto? Y digo, claro, por eso Pablo decía, hey, ya dejen esto y vayan para allá. Por eso hoy el desafío, ¿no es cierto?, es que nosotros podamos tener este sentido de urgencia y de responsabilidad de ir creciendo. Y no solamente de ir creciendo, sino movilizarnos y salir de la pasividad. Porque quiero decirte, cuando vos entendés quién sos en Cristo, posicionalmente, dónde Dios nos ve, a dónde Dios nos mira, pensar que Dios nos pensó, nos diseñó desde antes de la fundación del mundo, pensar que Dios te soñó, pensar que con la pluma eterna, celestial, no sé cómo imaginar, Él trazó un designio para nuestras vidas, un designio de grandeza, de que vos te puedas realizar, de que vos puedas no solamente ser feliz, sino vivir en un estado de crecimiento y de plenitud. Por eso Jesús vino y dijo, ¡hey! El ladrón vino para matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Y abundancia no es solamente algo lleno, sino algo que desborda. Y otra vez conecta con el principio eterno, dar fruto, multiplicarte, llenar y conquistar. Eso es lo que Dios piensa sobre nosotros y a veces nosotros, yo no sé. Porque nuestros ojos están mirando hacia otro lugar y no hacia ese Cristo Redentor, hacia la cruz y lo que hizo. Entonces, ¿cuál es el llamado de atención de Pablo? El caminar hacia los propósitos del Señor y dejar de dar vuelta en pensamientos y en acciones que tienen que ver con la de un niño. Dice el Salmo, cuando el Señor te hiciere salir de la cautividad, cuando el Señor saque de la cautividad al pueblo de Israel, dice, seremos como los que sueñan. Es decir, que cuando Dios, y yo lo hago en un sentido profético, cuando Dios te saca de aquellas cosas que te tienen cautivo, que te tienen preso, vas a entrar, otra versión dice, en el estado del soñador. Dice, seremos como los que sueñan. Entonces, dice la Biblia, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y dirán entre las naciones, grandes cosas han hecho el Señor con ellos. Estaremos felices. Es mi deseo el día de hoy que Dios te pueda sacudir. Que puedas salir, como le decía ayer a los hombres, salir un poco de la pasividad, salir de ese estado monótono, porque no es el deseo de Dios. El tema es que nosotros solamente miramos el diagnóstico presente, solamente miramos
con nuestra mirada y con nuestros ojos naturales. Yo hoy te vengo a invitar a que te puedas elevar un poco y ver desde la posición de quienes sos en Cristo y poder empezar y arrancar el día de mañana o al salir de este lugar con la visión correcta, con la posición en Cristo y desde ahí empezar a mirar y caminar. Porque el Señor no quiere que vos estés en una meseta, Dios quiere llevarte de gloria en gloria. Dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. No sé, yo al menos daría un fuerte aplauso al Señor diciendo: ¡hey, eso soy yo! A veces estamos estacionados en una mediocridad, perdón la expresión, no te estoy insultando, sino en el sentido de que no es todo lo que Dios quiere para nosotros. Yo cuando me encuentro, a veces trato de salir un ratito y mirar al cielo e imaginar al Señor hablándome a mí, diciendo: hey, levantá la mirada, contá las estrellas. Y más de una vez me lo imaginé a Abraham contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Efesios más de 59 veces dice: en Él, en Cristo, en Él, en Cristo, en Él, en Cristo, en Él, en Cristo, en Él, en Cristo. Porque el Señor le desafiaba a este pueblo a que pueda entender quién era en Él. Cuando vos entendés quién sos en Cristo, vas a saber que los problemas tienen una solución. Vas a decirle: Señor, dame una unción para resolver estos conflictos. Dame gracias, Señor. La reunión pasada se acercaba una hermana y me decía, y me mandó una vez un WhatsApp, un video: ¿te acordás en los 21 días de ayuno de oración en la radio? Me dice: mirá. Y yo estaba ahí, estábamos con Johnny orando y salía el chat. Y dice así, y yo veo y la verdad que me impactó porque me acuerdo. Dice: le pido a Dios que pueda resolver un problema económico. Y ahí yo le creía al Señor en mi corazón: Señor, oramos ahí. Y después me fui a mi casa: Señor, hace unos días me manda, me dice: quiero decirte que hace unos días, no sé, milagrosamente se resolvieron esos problemas económicos. Me dice: yo tuve fe, me levanté temprano y dije: hoy es el día, me decía la hermana. Cuando vos entendés quién sos en Cristo, toda crisis es momentánea, toda crisis es pasajera, nunca va a ser eterna, porque estamos en Cristo. La posición nos da visión. Cuando sabemos dónde estamos parados, podemos tener la perspectiva correcta. Hermano, salí del lugar donde estás y ubicate en el propósito de Dios. Efesios 1:6, con esto termino, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice: la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará, perfección, perfecto significa maduro. Es decir, la va a ir madurando, la va a ir creciendo. Yo tenía un pastor de jóvenes que siempre pasaba, re así enérgico, decía: ¡ey! Te decía: EP, te decía: ¿qué EP? EP, decía. ¿Qué EP? En proceso. Él te miraba a los ojos, ya sabía un poquito, decía: EP, te decía. Si vos andabas así, él decía: en proceso, significa ya vas a salir, va a ir para adelante. Y si andabas medio agrandadito, te decía: EP, porque Dios te va a bajar de un ondazo. El que comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. Ponete en pie. Hay un llamado y una conciencia de responsabilidad que el Señor nos está haciendo el día de hoy. A poder salir de la comodidad, de poder salir. La comodidad esclaviza. A veces nosotros decimos: bueno, esto ya está, ya llegué hasta acá. Creo que hasta acá son mis días.
Yo creo que hasta acá ya está bien, medianamente, ya está, tengo una familia, tengo esto, he logrado esto. No. Ey, la comodidad esclaviza. Cuando vivía en Asunción había una frase que a mí me mataba, me volvía loco. Ellos decían, no, ya da ya. Decían eso. Con esto ya da ya, decían mis compañeros. Yo agarro, encuentro un puesto ahí en la MUNI, con eso ya da ya. Decía, con eso ya le doy. A mí me volvía loco. ¿Cómo que ya da ya? Tenés 19 años, ¿cómo que ya da ya? Y no, porque ahí no. Es una ofensa al Señor decir eso. Años atrás me fui a visitarle a mi pastor, el pastor Pluy, temblando, Parkinson. Ya creo que alguna vez lo conté acá. Parkinson así, temblando, sentado apenas, jubilado. Y se me acercaba despacito y me decía, ¿viste allá en la esquina? Sí, pastor, ¿dónde era la panadería? Sí. Estaba viendo, dice, despacito me hablaba para que no escuche la mujer. Quiero hablar con el dueño, a ver si podemos alquilar ese lugar. ¿Pero para qué, pastor? Le digo. Sí, porque hay una cantidad de gente de diferentes lugares y acá está el macumbeiro, tal cosa. Yo quiero hacer culto ahí los lunes, pero alquilar para los lunes. No, quiero alquilar ahí para el lunes. Yo miraba dentro de mí con la edad que tiene. No, me dice, vos me ves que tiemblo, pero adentro hay fuego, adentro mío. O sea, hay todavía hay mucha gente que necesita de Cristo. Vos sos joven, me dice, no pierdas el tiempo, me decía. La posición te da visión. Cuando vos entendés quiénes son en Cristo, no pierdas tiempo. Acá no es cuestión, siempre digo, no es cuestión de edad, es cuestión de mente, de corazón. Dice que Dios nos dio eternidad en el corazón. ¿Qué significa? Que vamos para adelante. Yo no sé la realidad que vos estás viviendo, pero sí sé en mi espíritu que Dios hoy te está despertando, que está movilizando, que te está sacudiendo. Quizás vos dijiste hasta acá, esto es. Yo quiero decirte, hay mucho más. Hay mucho más. El Señor quiere movilizar a través de su espíritu dentro de tuyo. Si viniste el día de hoy es porque Dios algo quiere plasmar en tu corazón y en tu espíritu. Que a tus oídos llega del cielo, es una calma que siente tu ser, es una voz que sacia tu sed. Yeah. Este es el momento.